Y en todo este frenesí de la actualidad hacemos un breve paréntesis para adentrarnos un poquito más en estrategias de inversión, para hablar con Tree Asset Management y para poder analizar un poquito más su opinión, cómo ven ellos la situación ahora mismo de los mercados financieros. Nos acompaña su directora comercial, estamos con Patricia López. Patricia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí en el plató de Negocios Televisión. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, en primer lugar, quería preguntarte un poco por vuestra visión de mercado. ¿Cómo analizáis ahora mismo la situación que tenemos en los mercados con una crisis o un pánico bancario, quizá más bien por atinar un poco mejor? Y bueno, también con una situación de calma ahora mismo en los mercados, porque igual que la semana pasada teníamos un poquito más de actividad, un poquito más de volatilidad, esta semana vemos más subidas en el mercado, algo más tranquilo, ¿no? Porque no tenemos ya tantas noticias todos los días de que hay un banco caído. Eso es más pánico que otra cosa. Nosotros la situación macro pensamos que está bastante estable, tenemos crecimiento tanto en la parte europea como en la parte americana. Es verdad que se ha ralentizado bastante, de hecho el primer trimestre en Europa incluso se ralentizó un poco el crecimiento. Lo que nosotros vemos es que en los siguientes trimestres sí que va a haber crecimientos positivos, sobre todo también impulsado por la apertura de China. Eso hablando de Europa. En Estados Unidos va un poco al revés, en Estados Unidos empezaron con crecimientos algo más positivos y por la tensión bancaria, sobre todo en la banca pequeña y también por las tensiones inflacionistas, pensamos que sí que se puede ir ralentizando a lo largo del año. La situación macro es verdad que no es tan estable como podía ser hace algunos meses, pero ya digo que todavía hay pues un periodo de calma. Es verdad que estamos viendo subidas de tipos de interés, que nosotros no vemos que todavía esto haya llegado a su fin. Hasta que el paro no empiece a subir, pensamos que pueden seguir subiendo tipos de interés. Pero ya digo, o sea, en términos generales es verdad que ha sido un periodo muy volátil y sobre todo por ese pánico hacia el posible contagio a la banca europea. Al final lo que hemos visto es pues unos bancos, una banca comercial pequeña americana que no estaba tan regulada como la parte de los bancos grandes. Y estamos viendo que esto ha llevado pues a una mayor regulación. Esto no es malo. La situación en Europa bancaria no es mala, de hecho los bancos ya habían hecho los deberes y estaban en una posición muy buena. Sí que es verdad que ha habido algunos problemas de liquidez, como todos sabemos, en algunos bancos y además porque al final el sistema interbancario en Europa está muy conectado a través de depósitos y a través de repos y entonces siempre que uno tiene problemas puede haber un cierto efecto contagio en el resto, pero ya digo que sin problemas. Entonces, por resumir, desde Tree Asset Management vemos una situación más o menos en calma. Es verdad que somos cautos y estamos defensivos porque ya digo que al final la inflación sigue estando ahí. Mañana se publicará el dato, pero va a estar en torno al 6% y con esta situación bancaria un poco que puede provocar algo de fragilidad en los mercados. Bueno, y en medio de todo esto, vosotros ahora mismo ya estáis en fase incipiente para lanzar un nuevo fondo. Se llama Fundtrea US Venture y es un fondo de inversión básicamente en startups americanas que pues muchos, para que lo entiendan, pues pueden ser las nuevas Google, las nuevas Facebook, es decir, las compañías que van a ser las disruptoras, ¿no?, en los próximos años. Eso es. ¿Están despertando ahora mismo las startups también el interés de los inversores para tener a lo mejor unas carteras algo más diversificadas? En España el interés hacia los activos y líquidos ya había despertado. Es verdad que todavía no estamos como el resto de países europeos. Si miramos un dato muy sencillo, que es el posicionamiento en ilíquidos de las carteras en España hacia fondos ilíquidos, todavía estamos en torno al 1%. Si miramos otros países europeos ya tienen en torno al 6-7%. Todavía estamos por debajo, pero sí que es verdad que cada vez hay más interés hacia activos y líquidos, porque al final es lo único que descorrelaciona de verdad en los mercados y que va totalmente ajeno a los mercados. En la parte de ilíquidos hay varias temáticas que pueden ser muy interesantes. Una de ellas, como bien dices, es la parte de Venture Capital. Venture Capital es verdad que hemos visto mucho ruido, que ahora lo comentaremos también en las últimas semanas, pero es un tipo de activo que si miramos la rentabilidad a 5 años está por encima de cualquier otro activo, tanto ilíquido como líquido. Son rentabilidades, estamos hablando de rentabilidades en media del 20% anualizadas y un activo que está muy creciente. Es verdad que en Estados Unidos es un mercado muy desarrollado,
Si miramos un poco datos como los unicornios, que son compañías que alcanzan más del millón en capitalización bancaria, si vemos en Estados Unidos, simplemente mirando el último año, se crearon 250 nuevos unicornios. Aquí en España, en los últimos años, ha habido en torno al 8-10% con compañías que todos conocemos, como Cabify, como Globo, como Idealista, pero ya digo que, bueno, pues que es un mercado todavía muy joven. Entonces, aquí hemos encontrado un hueco en el mercado donde hay muy poco, y sobre todo en la parte de Estados Unidos, que ya digo que es un mercado mucho más desarrollado, y donde creemos que podemos aportar muchísimo valor gracias a la alianza que tenemos con esta gestora americana llamada The Fund. Bueno, y además hablando de este fondo que tiene mucho que ver con las startups, claro, decías tú justo ahora, ¿qué pasa también con el tema de Silicon Valley Bank? ¿Puede afectar algo al fondo? Porque tengo entendido, lo hablábamos fuera de cámaras, que el fondo todavía realmente no ha empezado su andadura, pero esta situación en torno a las startups en Estados Unidos, bueno, en torno a Silicon Valley Bank, que al final sus depositantes eran startups, ¿puede afectar en algo al fondo? A ver, esta situación ha creado mucho ruido en el mercado de startups, como es lógico. Al final el banco Silicon Valley daba financiación y guardaba los depósitos de más del 50% de las startups americanas. Entonces es una situación que, por supuesto, tenía que provocar este ruido de mercado. Pero a la hora de los fondos de inversión, a la hora de los fondos de Venture Capital, esto crea más oportunidades. Al final, si nos vamos directamente a los datos del fondo, más o menos el 30% de las compañías de The Fund, del fondo 1, que es un fondo anterior al que hemos lanzado, tenían sus depósitos en Silicon Valley. Pero ya sabemos que el gobierno garantizaba, el fondo de depósitos americano garantizaba hasta 250.000 euros, incluso este límite lo quitó hace un par de semanas. Y todas estas compañías tenían los depósitos que tenían estaban por debajo de esos 250.000 euros. Entonces han podido acceder tranquilamente a sus depósitos y no han tenido ningún problema. Entonces, por ese lado, mucha tranquilidad, estamos tranquilos y las compañías igual, y además esto nos lleva a la tesis de decir, al final va a haber menos financiación por parte de este banco, que era un gran financiador, y se crea ahí un hueco bastante grande, y esto da oportunidad a los fondos de Venture Capital. Y además eso sumado a que las valoraciones están empezando a estar mucho más atractivas, porque es verdad que estaban algo más caras en los últimos años y ahora vemos valoraciones mucho más atractivas, tenemos más compañías a mejores valoraciones. Los gestores dicen que no veían una situación como la actual de oportunidad en muchísimos años, y pensamos que puede ser el gran activo en los próximos 10 años. ¿Y en qué se diferencia esta propuesta que hacéis con respecto a las startups, respecto a cómo trabajabais en Trea Asset Management hasta ahora? Bueno, en Trea estamos haciendo muchísimo ruido y muchas ganas de hacer diferentes estrategias en la parte de líquidos, o sea, eso ya es una gran diferenciación, pero yo diría que la diferenciación en cuanto al fondo viene dada sobre todo por el tipo de gestión que es. Estos gestores, Scott Harley y Jenny Fielding, que son los gestores del fondo, que son muy reconocidos en el mundo de las startups americanas, cuentan con una red de más de 500 fundadores e inversores ángel que está interconectada, y al final esto lo que origina es una mayor due diligence de todas las compañías en las que invierten y muchísimas opciones. Esa es, digamos, la principal característica diferenciadora con respecto a otros fondos de Venture Capital. Además, otra de las grandes diferencias es que el fondo es de inversión directa, o sea, es decir, no es un fondo de fondos. Trea coinvierte con The Fund, con la gestora americana, en segunda ronda de financiación, y además en una fase muy temprana. Estamos hablando de que entramos en las rondas de financiación de fase semilla. Ellos entran en una fase presemilla y luego con Trea entramos en una fase semilla. Entonces, pues al final hay muy poco, o sea, no digo que no haya nada en España igual, pero es verdad que no hay nada parecido. Entonces, esto sería una gran diferencia. Y otra diferencia es que lo ofrecemos además a través de un vehículo que se llama FCR, un fondo de capital riesgo, que esto da también acceso no solamente a los inversores institucionales, donde este tipo de fondos se dirigían antes, a family offices, inversores institucionales o grandes bancas privadas, sino que también da acceso al inversor más retail, porque en los últimos meses CNMV ha bajado también el ticket mínimo de entrada en este tipo de vehículos desde 10.000 euros, entonces al final tenemos un acceso mayor a los diferentes tipos de inversores.
Pues Patricia, yo creo que ha quedado súper claro en qué consiste el fondo y quiénes, por ejemplo, pueden invertir en él. Y por último, ya abandonando un poco el tema de las startups y volviendo a hablar del mercado en general, ¿qué oportunidades de inversión estáis viendo en un momento como el actual, con tanta incertidumbre, volatilidad, recesión sí, recesión no, subidas de tipos que tampoco sabemos muy bien hasta dónde se van a extender? ¿En qué hay que invertir ahora? A ver, oportunidades. Afortunadamente hay muchas, una de ellas es en las estrategias ilíquidas que descorrelacionan, que ahí da igual un poco cómo vaya el mercado, porque son estrategias que descorrelacionan y que además baten la inflación, que ahora es muy complicado batir a los términos en los que estamos barajando, es muy fácil batir a esa inflación. Y si luego nos vamos a activos más tradicionales, nosotros estamos positivos en los activos de renta fija, sobre todo a corto plazo. Estamos positivos en la renta fija en general, porque encontramos bueno, pues rendimientos muy atractivos que nos encontraban en los últimos años. Antes había que irse, bueno, pues a activos algo más arriesgados, tipo deuda emergente, tipo high yield, donde también estamos positivos, pero que había que buscar un poco más para encontrar rendimientos. Ahora incluso en los cortos plazos encontramos tires muy atractivas y, digamos, siendo todavía, bueno, pues esos inversores cautos y conservadores, que ya sabemos que, bueno, pues que en España somos bastante conservadores. Entonces, bueno, pues si te tuviese que resumir en renta fija qué es lo que más nos gusta ahora, diría la parte, digamos, de cortos plazos, tanto de bonos corporativos como de bonos gubernamentales. Y en renta variable, siempre sectores que no estén ligados, que no tengan mucha sensibilidad a los tipos de interés. O sea, no estamos tanto ahora en sectores cíclicos, real estate y demás, sino que estamos en sectores algo más defensivos y que no dependan tanto del ciclo. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro también cuáles son esos activos donde tenemos que poner el foco en un momento como el actual. Patricia López, directora de Tree Asset Management, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por darnos también esa visión respecto al mundo de las startups, que quizá aquí en España nos queda un poco lejos porque tenemos muy poquitas, pero se puede invertir en aquellos lugares donde tienen muchas startups, como es también en Estados Unidos, a través de este fondo que estáis presentando. Gracias, Patricia. Y nosotros, bueno, ya nos despedimos. Les dejamos ahora ya con Rolling Stocks, con Javier del